Empezamos. Buenas tardes, profe. Ok, ya empezamos a grabar. Bueno, hoy empezamos un poco los conceptos. Vamos a hacer hoy la introducción de los conceptos de la unidad número 4 que tiene que ver con equilibrio. Pues un poco como ya lo hemos venido checando o viendo anteriormente en las otras unidades, pues casi todas se van gradualmente interrelacionando o enlazando. En particular, esta unidad va a traer conocimientos o información seguiremos con nuestra buena amiga la energía libre de Gibbs y retomaremos por ahí el tema del potencial eléctrico, pero ya en lo que se refiere a la parte de los equilibrios, ya de las reacciones. Asimismo, también checaremos un poco los temas propiamente ahora sí de química de reacción, específicamente en el tema de la reversibilidad de las reacciones. Vamos a retomar por ahí conceptos de las materias de química que muy probablemente hayan llevado ya en algún momento de la licenciatura. Y finalmente volveremos otra vez a revisar y a analizar algunos conceptos de presión, temperatura, que como habíamos visto en la primera unidad correspondiente al equilibrio, en esta ocasión se van a identificar esos conceptos, pero referentes precisamente ahora lo que es el equilibrio, pero no de fases, sino en este caso el equilibrio de reacciones, ¿no? El equilibrio químico. Bien, una vez pues mencionado o dicho eso, procederemos o empezaremos con el temario, que por aquí no estoy muy seguro si también alguno de sus compañeros cuando estábamos viendo el tema de equilibrio mencionó este principio, el de Le Chatelier. Y en efecto, ese es el principio que será utilizado ahora en esta parte, ahora sí relacionado con los equilibrios químicos. Ok, entonces vamos a empezar con los conceptos de reversibilidad y a qué se refieren lo de reacciones reversibles. Después avanzaremos con el tema de constante de equilibrio, que en la unidad anterior pues también habíamos por ahí dejado indicado el tema de la constante de equilibrio cuando se relacionaba con el potencial eléctrico y la energía libre de Gibbs. Y finalmente, bueno, el principio de Le Chatelier, que tiene que ver con el cambio de las condiciones del entorno, en este caso de la reacción, para una vez que se hace este cambio, qué sucede o lo que sucede con el equilibrio. Bien, entonces, por lo regular, nosotros hemos siempre pues identificado que cuando vemos una reacción o la representación de una reacción como esta, siempre habíamos identificado que cuando tiene una sola flechita se entiende que del lado izquierdo de la flecha, o sea, de la colita de la flecha, están los reactivos y del lado derecho los productos.
por lo regular. Entonces, por ejemplo, habíamos identificado también que al tener la flecha en un solo sentido, pues la reacción solamente se llevaba a cabo en ese sentido. Y bueno, eran las que conocíamos o que hemos identificado como reacciones irreversibles. A partir también de esta situación o de esta circunstancia, al profundizar un poquito más en el tema de las reacciones, se identificó de que en realidad muchas de ellas no eran totalmente o no se llevaban totalmente a terminación o a término, y que en lugar de ir completamente hacia un lado, en este caso hacia la derecha, donde indicaba la flecha, también habría una especie como de regresión de los productos en reactivos. Y cuando pues se fue gradualmente identificando esto, fue de interés analizarlo porque pues muchas veces se estaban identificando reacciones para obtención de productos. Y al no estar o al no llevarse a cabo completa o totalmente las reacciones, pues era necesario por allí identificar qué factores estaban involucrados o qué factores intervenían para que las reacciones se llevaran o no a cabo en la forma que se esperaba. Y de ahí pues fue que surgió la relevancia de estudiar esta característica, ¿no? La reversibilidad. En concreto, lo que se pudo identificar es de que la mayoría de las reacciones sí se llevaban a cabo, o si se esperaba que se llevaran a cabo en una dirección, estas eventualmente terminaban también reaccionando o llevándose a cabo en una dirección al revés o contraria, ¿no? Cuando se dio conocimiento de esta situación, entonces pasó de ser una conceptualización de solo reactantes y productos a una consideración en la cual los reactantes reaccionaban en productos, pero también los productos podrían reaccionar para generar reactantes. Y cuando se entendió precisamente esta situación, entonces fue que se identificó el tema de reacción reversible. Y por supuesto que al ser reversible, tendría también que identificarse las condiciones para esto, ¿no? En especial si lo que nos interesaba, pues, era obtener los productos. Y si lo que nos interesa es obtener los productos, debemos de buscar las condiciones para que estemos propiamente obteniendo los productos y no luego los productos se conviertan regresándose, por ejemplo, hacia reactivos, ¿no? Es decir, en la reacción inversa. Bien, entonces de ahí pues la relevancia en ese sentido. Aplicaciones y situaciones hay bastantes. Vamos a ver alguna, un poquito, digamos, de algo de actualidad, que tiene que ver con la obtención de metano, que veremos que es el principal componente del gas natural. Ante la pues eventual crisis que pueda llegarse a tener o que se llegará a tener cuando finalmente se terminen las reservas de combustibles fósiles, que en algún momento dado va a pasar. Eh, uno de los aspectos por ahí de investigación o de desarrollo es los combustibles renovables. Que bueno, ya nosotros identificamos varios de ellos, como pues, la energía eléctrica, hidroeléctrica, o la energía eólica, o la energía solar, o inclusive la generación a partir de compuestos inorgánicos de gas natural, que es el caso que vamos a mencionar ahorita, ¿no?
En concreto, lo que se busca con todo con este modelo de utilidad es obtener metano, que es el principal componente del gas natural. Y el gas natural, pues bueno, es el que nos sirve para realizar o llevar a cabo la combustión eh, eh, en diferentes modalidades, ¿no? Inclusive una línea es la que tenemos del gas en nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha encontrado que el metano, por ejemplo, se forma de la descomposición anaerobia de algunos productos o residuos. De ahí que se haya buscado una forma sostenible tal vez de la generación de metano en cantidades suficientes. Este que estamos viendo aquí es precisamente una experimentación en la cual a partir de electricidad generada por celdas solares se lleva a cabo la electrólisis del agua, en este caso del agua de mar, porque está cerca de un espacio marino, esta instalación. Entonces, utilizando la técnica de la unidad anterior de la electrólisis, se libera el hidrógeno y el oxígeno a partir del agua, haciendo pasar la energía eléctrica. Y tenemos pues, o tendríamos por ahí hidrógeno y oxígeno. Por otro lado, se busca la generación de dióxido de carbono, que bueno, en este caso es por combustión, y el dióxido de carbono se combina con el hidrógeno y a partir de esta combinación de formación de metano por la reacción entre el hidrógeno y el dióxido de carbono, encontraremos o obtendremos metano y agua. Entonces, esta reacción la veremos aquí como para analizar el tema de la reversibilidad, ¿no? Entonces, y el equilibrio, entonces, considerando este tema de las reacciones hacia adelante y hacia atrás, se define como el estado que alcanza una mezcla de reacción, o sea, un conjunto de elementos que están reaccionando, cuando las velocidades de reacción directa e inversa se vuelven iguales, es decir, cuando los productos se están transformando en reactivos, perdón, los reactivos se están transformando en productos, pero a su vez, estos productos, a su vez, se están transformando en reactivos. Entonces hay relación entre carbono, o en este caso dióxido de carbono, con hidrógeno y a su vez el regreso de metano y agua para volver otra vez a regenerar. En este caso, el monóxido de carbono, que sería con el que estaríamos manejando o identificando esta reacción. Entonces, aquí podemos ver que los productos, monóxido de carbono con hidrógeno, nos dan metano y agua, pero a su vez también el metano y el agua tienden a regresar, a combinarse y a regresar a formar monóxido de carbono e hidrógeno, ¿no? Entonces, el equilibrio químico es el que se dice que se llega a dar cuando la velocidad de reacción o la reacción de izquierda a derecha es igual a la de derecha a izquierda. Haciendo un poquito alusión al tema que mencionábamos en las pilas en la sesión anterior, decíamos que lo que sucede con una pila cuando se agota es que se alcanzó el equilibrio al interior de la pila. Y esto quiere decir que en un momento dado la generación de electrones en la pila se detiene. Por lo tanto, pues deja de producir energía, ¿no? Y es lo que sucede pues cuando una pila se agota. En realidad lo que hace que los electrones fluyan, pues es precisamente la reacción, ¿no? La reacción química. Pero por otro lado, cuando esta reacción deja ya de funcionar, llega a un estado de equilibrio,
Entonces, pues la batería se agota. Entonces, ese concepto, el de equilibrio, como lo habíamos visto en las unidades anteriores, es cuando aparentemente llegamos a un estado en el que no sucede nada, en el que ya no hay cambios, ¿no? Aunque allí, como ya también en alguna otra materia lo han de haber visto, hay un equilibrio estático o un equilibrio dinámico. Y en este caso, en el equilibrio químico es un equilibrio dinámico porque no es que se detengan las reacciones, sino que llega un momento en que la transformación de la reacción de izquierda a derecha se vuelve igual que la de derecha a izquierda. Y bueno, aparentemente ya no hay cambios en las concentraciones de los componentes, pero sí, sí se está llevando a cabo la reacción, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede, porque aquí ya tenemos que involucrar un poquito el tema del tiempo. Y el tiempo los va a identificar cuando al inicio hay una determinada cantidad de reactivos y a medida que el tiempo va transcurriendo, los reactivos empiezan a reaccionar y se empiezan a formar productos. Pero llega un momento en que la concentración inicial de reactivos disminuye y aumenta la de productos. Y si no se cambian las condiciones, si se deja continuar la reacción sin modificar las condiciones de reacción, llegará un momento en que los reactivos reaccionen y generen los productos que puedan generar y después los productos empiecen otra vez a su vez a formar reactivos y se alcanza el equilibrio. Entonces, de esto en un momento dado se trata el equilibrio. Cuando hay una reacción química que sabemos que puede llevarse a cabo, al realizarse o al iniciar el tiempo en el cual se ejecuta esta reacción, se empiezan a formar reactivos. Al inicio, pues no van a haber reactivos, productos. Al inicio no van a haber productos, solamente reactivos, pero a medida que vaya transcurriendo el tiempo y vaya desarrollándose la reacción, entonces los reactivos, la concentración irá disminuyendo e irá aumentando la concentración de los productos hasta que se alcance el equilibrio en el cual en este equilibrio tanto los reactivos se están transformando en productos como los productos se están transformando en reactivos. Claro, vamos a ver en en la siguiente sesión que cuando se alcance en equilibrio, las concentraciones se mantienen constantes. Eso no quiere decir que no se estén llevando a cabo la reacción, sí, pero la concentración de cada uno de los componentes se mantiene constante. Y por eso en la unidad anterior hablábamos de que a través del potencial eléctrico, cuando el potencial eléctrico se agotaba, es decir, cuando era igual a cero, en ese momento decíamos que se tenía una condición de equilibrio y obteníamos una constante de equilibrio que relacionaba el valor de Q mayúscula, y Q mayúscula era digamos, en la parte del numerador de arriba, la multiplicación de la concentración de los productos, y en la parte de abajo la multiplicación de la concentración de los reactivos. Y finalmente, cuando se alcanzaba el equilibrio y el potencial era igual a cero, este valor de Q agarraba o alcanzaba el valor K, que era ya una constante. Entonces, a partir de que la reacción empieza a desarrollarse y va transcurriendo el tiempo, llega un momento en que al haber inicialmente muchos reactivos, se empiezan a consumir y empiezan a formar productos que no hay al inicio. Pero al ir transcurriendo el tiempo empiezan a generarse productos también y llega un momento en que las concentraciones se mantienen constantes. Al inicio obviamente van a haber muy probablemente gran concentración de reactivos y nada de productos. Pero a medida que empieza a llevarse la reacción, se empiezan a generar productos. Aumenta la concentración a medida que pasa el tiempo y disminuye la concentración de los reactivos a medida que pasa el tiempo. Hasta que en el equilibrio, las concentraciones de todos se mantienen constantes. No iguales, pero no iguales la del CO con el 3H2, sí, H2, sino que constantes. La misma concentración de CO
otra diferente, pero de hidrógeno, otra diferente de metano y otra diferente de agua. Esto lo podemos ver aquí en esta gráfica. En esta imagen tenemos esa reacción del monóxido de carbono con hidrógeno y originalmente solamente hay esos dos componentes, o sea, el CO, vemos acá cuál es su representación, una esferita gris con una roja, y la del hidrógeno, que son dos esferitas azules pequeñitas, ¿no? Aquí. Originalmente tenemos solo reactivos. Están en una determinada condición de temperatura, volumen y presión, y a medida que empieza a transcurrir el tiempo, estos reactivos se empiezan a transformar en productos. Y de no haber nada de productos, empieza a incrementar su concentración, pero va disminuyendo la de los reactivos. Esto es lo que nos representa en esta gráfica. O sea, aquí ya tenemos las moles de sustancia y con respecto al tiempo, ¿no? Cómo van transcurriendo. Lo que vemos acá, pues, es de que para ser congruentes con lo que nos indica la ecuación estequiométrica, originalmente podemos tener 3 moles de hidrógeno, como lo representa aquí, 3 elementos de hidrógeno, y una mol de monóxido de carbono, como tal. Y estos, pues son nuestros reactivos, ¿no? En tiempo cero, nuestros reactivos están con su concentración máxima. Pero de los productos, como en tiempo cero todavía no reaccionan, pues entonces la concentración de metano y de agua va a ser cero, en tiempo cero, ¿no? A medida que va empezando a correr el tiempo y va empezando a llevarse a cabo la reacción, lo que vamos a encontrar es de que la concentración de los reactivos empieza a disminuir. Los reactivos son 3 molar de hidrógeno y empieza a disminuir. Y 1 molar de monóxido de carbono empieza a disminuir. Y por otro lado, una mol de metano y otra de agua, que de estar en cero empieza a incrementar. Hasta que empezamos a alcanzar el equilibrio. Y cuando está el equilibrio, las concentraciones tienden a permanecer constantes, ¿no? Como lo decíamos allí. La concentración molar de hidrógeno, de estar en 3, termina como en 1.85, 1.9 más o menos. La de monóxido, de estar en 1, termina más o menos como en 7 o 0.7. Y la de metano y de agua, de estar en 0, termina más o menos como en 0.5 molar, ¿no? Esto, pues, cuando la reacción se lleva a cabo, es espontánea o inducida, y empieza a disminuir la concentración de los reactivos o reactantes, y empieza a aumentar la concentración de los productos. Cuando ya hacemos la graficación de tiempo contra velocidad de la reacción, y de una vez aquí abrimos la puerta para la siguiente unidad, que es en donde se verá los temas de velocidad, o sea, de variación de la concentración de reactantes y productos con respecto al tiempo, que es la parte de cinética de reacciones. Aunque aquí nada más lo mencionamos, pero vemos que al inicio, como hay una alta concentración de reactantes, la velocidad es muy alta, es muy elevada, pero a medida que empieza a disminuir la concentración de los reactantes, obviamente por estarse llevando a cabo la reacción y convertirse o producirse productos, la velocidad empieza a disminuir. Y al inicio, pues, no hay velocidad de formación de productos, está en 0. Pero a medida que empieza a disminuir la velocidad de los reactivos, empieza a aumentar la velocidad de los productos. Hasta que
cuando se llega a alcanzar el equilibrio, la velocidad directa o de formación de productos se vuelve igual a la velocidad inversa, es decir, al paso de los productos en reactantes. Entonces, lo diferente, vamos a decirle así, de esta parte de lo que se ha visto anteriormente en química es que empezamos a manejar un factor que es el factor tiempo. Entonces ahora ya involucramos no solamente a la estequiometría respecto de cómo debían de llevarse a cabo las reacciones, sino también involucramos al factor tiempo y pues bueno, al final de cuentas nos dirá cómo se llevarán a cabo en la disminución de las concentraciones de los reactivos y el incremento de las concentraciones de los productos. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo llegamos al equilibrio? Bueno, cuando ya nuestros productos, su concentración permanece constante y nuestros reactivos, y nuestros reactivos también, su concentración permanece constante. Es decir, aquí ya no puedo, bajo las condiciones en las cuales se lleva a cabo la reacción, ya no puedo transformar más hidrógeno ni monóxido y ya no puedo alcanzar más cantidad de metano o de agua, ¿no? Porque se alcanzó el equilibrio, eso es todo lo que puede reaccionar. Y en el equilibrio también estaríamos hablando de que la velocidad de formación de los productos a partir de los reactivos se vuelve igual a la velocidad de formación o de regeneración de los reactivos a partir de los productos. Y cuando llegamos a la misma velocidad directa que inversa, en ese momento estamos hablando de la existencia del equilibrio, ¿no? Cabe mencionar que en nuestro caso, igual que como se trabajaba con la primera y la segunda ley en su momento, lo que nos interesará aquí en la materia, bueno, aquí en la unidad de equilibrio, será el equilibrio final, fundamentalmente, ¿no? Y en cinética, ahí sí ya visualizaremos la velocidad a la cual transcurre o los tiempos en los cuales transcurre estas reacciones, ¿no? Entonces, igual nos damos cuenta que nuestra materia o las materias relacionadas con esto, en realidad lo que van generando o lo que van haciendo son modelos explicativos de cómo se dan las cosas en nuestra realidad. Entonces, igual es un modelo explicativo de cómo eventualmente una reacción puede pasar de reactantes o reactivos a productos, ¿no? Y el equilibrio es cuando ya no hay una variación en la concentración ni de los reactantes ni de los reactivos. Sabemos que va a ser porque las condiciones en las cuales se está dando la reacción permitieron durante el tiempo que se llevó a cabo que se alcanzaran estas condiciones. Entonces ahorita en esta unidad nos vamos a dedicar a analizar un poquito el tema precisamente de equilibrio, ¿no? O sea, cómo pasar de aquí, de tiempo cero, a aquí, que sería ya cuando las concentraciones de productos y reactantes permanecen iguales. O, dicho de otras palabras, cuando la velocidad de formación de reactantes a productos es igual a la velocidad de regreso de productos a reactantes, ¿no? Entonces, en equilibrio, pues en esta unidad analizaremos desde el punto inicial, o más bien el punto inicial y el punto final. En medio, esto quedará para ser analizado en la siguiente unidad, que es donde se verá ya lo de cinética. Ahí veremos qué es lo que pasa desde el inicio hasta el final. En esta unidad solamente veremos inicio y final. Ok. La primera manera de poder por allí identificar
cómo se lleva a cabo el desarrollo de una reacción, puede ser o puede identificarse con el concepto denominado avance de reacción. Esto de avance de reacción no es otra cosa más de que un comparativo de la cantidad vamos a ver que puede ser de reactivos y de productos, pero al final de cuentas de los componentes de una reacción. Y este avance de reacción puede en un momento dado por allí analizarse en cada uno de los componentes, o sea, en cada uno de las sustancias, ¿no?, que interaccionan en la reacción. La forma de hacerlo se parece mucho a la de la velocidad, que seguramente han de haber visto en física, ¿no? Y lo único que se está visualizando acá es lo siguiente. ¿Cuántas moles finales hay de la especie química 1? ¿Y cuántas moles iniciales había de esa especie química I o 1, ¿no? Entonces es restar lo que quedó al final de lo que había inicialmente. O sea, eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, la división de lo que había al final menos al inicio se va a dividir entre el coeficiente estequiométrico, que no es otra cosa que el numerito que multiplica al símbolo del elemento, ¿no? Ahorita vamos a verlo ya con un ejemplo. ¿Qué características especiales nada más vamos a tener cuidado en la fórmula? Bueno, que el coeficiente, si es reactivo, va a tener signo negativo. O sea, si este numerito, si pertenece a un reactivo, o sea, si está del lado izquierdo de la reacción, va a tener signo negativo cuando lo sustituyamos acá. Pero si es producto, va a tener signo positivo. O sea, si el elemento está del lado derecho de la ecuación de la reacción, entonces este tendrá signo positivo. Si está del lado izquierdo, o sea, si disminuye, va a tener signo negativo. Y eso nos dará una medida del avance de la reacción. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo poder encontrar precisamente el avance de una reacción, ¿no? Tengamos la reacción en la cual 6 moles de hidrógeno, o bueno, 6 moléculas de hidrógeno, se combinan con una de fósforo para darnos fosfano o fosfina, como también se le conoce. Es un compuesto que se utiliza para plaguicidas y es peligroso para el ser humano, ¿no? Pero vamos a ver ahorita, de acuerdo a la ecuación estequiométrica, que es esa, cómo en un momento dado podemos calcular ese avance de la reacción, como lo mencionábamos ahorita aquí en la diapositiva anterior, o sea, el avance de la reacción. ¿Sí? Si originalmente tendríamos 15 moles de hidrógeno y 3 moles de fósforo y 2 moles de fosfina, en este caso. Vamos a verificar que con cualquiera de los componentes vamos a tener el mismo valor de ese avance que se representa con el símbolo xi griego, ¿no? Bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, si de acuerdo con esta reacción verificamos o vemos la máxima cantidad de hidrógeno para obtener productos? O sea, si lo que tenemos de hidrógeno lo utilizamos al máximo para formar productos, ¿no? O sea, si nos acabamos el hidrógeno, ¿ok? Aquí
la estequiometría nos dice que 6 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de fósforo y generan 4 de fosfina o fosfeno, como también es el nombre de la YUPAC. Como vemos, pues, el elemento o el componente que menos requiere la reacción es el fósforo, ¿sí? De allí, con 1 de fósforo, tiene que reaccionar 6 moléculas de hidrógeno. Entonces, por ahí veremos que, en todo caso, el componente que va a limitar en un momento dado la reacción, pues va a ser el hidrógeno, porque se requiere una cantidad muy elevada por cada uno del fósforo. Ok. Bueno, pero de todas maneras vamos a analizarlo estequiométricamente y ahorita vamos a ver con las cantidades que tenemos de iniciales, ¿no? En nuestro reactor. Entonces, 6 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de fósforo y generan 4 de fosfina. Ok. Ahora bien, tenemos 15 de hidrógeno, 15 moles. Y nos dice que reaccionemos todo el hidrógeno que tengamos para generar productos. Ok. Haciendo comparaciones, veríamos lo siguiente. 6 de hidrógeno reaccionan con 1 de fósforo, ¿no? Por regla de 3, ¿cuántas moles de fósforo se requerirían si hacemos reaccionar 15 moles de hidrógeno? Entonces, la regla de 3 es muy sencilla, ¿no? Sería dividir en este caso la cantidad de moles que tenemos acá entre las que son requeridas por la reacción. Entonces, haciendo nuestra... A ver si tienen allá la mano para que lo busquemos. ¿Cuánto nos daría esa regla de 3? Entre 15 por 1, entre 6. A mí me dio 2.5. Correcto. Eso quiere decir que 15 moles de hidrógeno, de acuerdo a la reacción, deberían reaccionar con 2.5 moles de fósforo. ¿Ok? Entonces, 15 moles de hidrógeno consumen 2.5 moles de fósforo. Ahora, si 6 de hidrógeno forman 4 de fosfina, 15 moles de hidrógeno, ¿cuántas formarían de fosfina? Pues sería multiplicar 4 por 15 y luego dividirlo entre 6, ¿no? Entonces, 4 por 15 nos da 60. 10, profe. Ok, 60 entre 6 nos da 10. Entonces, 15 moles de hidrógeno consumen 2.5 moles de fósforo y generan 10 moles de fosfina. Por lo tanto, ¿cómo quedan nuestras cantidades al final de componentes, de reactivos y productos? Bueno, de hidrógeno vamos a consumirlo todo, porque aquí nos dice reaccionar todo el hidrógeno para productos. Ok, habían 15. Si los consumimos todos, ¿cuánto nos queda? Pues no nos queda nada, ¿no? Ahora bien, de fósforo, habían 3 moles. De acuerdo a nuestro cálculo, para acabarnos los 15 de hidrógeno, se consumieron 2.5. Entonces, si habían 3
y le quitamos 2.5, nos van a quedar 0.5 al final, ya una vez habiéndose consumido todo el hidrógeno. Y teníamos originalmente 2 moles de fosfina. Y generamos 10, ¿no? Entonces, 2 que habían y 10 que generamos, nos quedarían al final 12 moles de fosfina. Entonces, se nos agotó el hidrógeno, nos quedó un poquito todavía de fósforo, pero se nos incrementó la cantidad del producto. Habían 2, producimos 10, entonces nos quedan 12 al final, ¿no? Si se dan cuenta, aquí lo que hacemos es estado inicial y estado final, ¿no? Que para nuestro caso, este sería ahorita un estado final, ¿no? Ok, ahora sí, vamos a aplicar la reacción que nos da el avance, precisamente, que fue la que tenemos antes, ¿no? El avance de la reacción. ¿Qué datos utiliza? El número de moles finales es NI, o sea, lo que tenemos al final de la reacción, menos el número de moles iniciales de la misma especie, dividido entre el coeficiente estequiométrico, negativo si es reactante, positivo si es producto, o sea, el que multiplica en el lado izquierdo al componente, ¿no? Ok, entonces vamos a hacerlo con cada uno. Empezaríamos con hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno nos quedó al final? Pues nada, nos quedó 0 moles, ¿no? 0. ¿Cuánto hidrógeno había? ¿Cuántas moles de hidrógeno teníamos? Teníamos 15, ¿ok? ¿Cuál era o cuál es el coeficiente estequiométrico del hidrógeno? Ah, es 6, ¿ok? ¿Es reactivo o es producto? Ah, es reactivo. Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula, tiene signo negativo si es reactivo. O sea, el denominador es negativo si es reactante, ¿no? Entonces, como es reactante, el valor del coeficiente va a tener signo negativo, iría en la parte de abajo. Y entonces aquí, al hacer la división de signos, por ejemplo, menos entre menos, pues nos da más. Y 15 entre 6 sería algo parecido a esto que hicimos hace ratos, estos 15 con estos 6, y nos da el resultado 2.5 moles. Ese fue el avance que se tuvo. ¿Qué sucedió acá? Como nos damos cuenta, habían 6 elementos iniciales, ¿sí? O sea, en cuanto a lo que teníamos en nuestra reacción, y lo que se usó fue 2.5 veces esto, o sea, estos 15 que tenemos acá, ¿ok? O sea, de esto que nos dice la reacción, al compararlo con estos 15, fueron 2.5 veces lo que se usó, ¿ok? Ahora vamos con el fósforo. Con el fósforo, ¿cuánto tenemos al final? Tenemos 0.5. 0.5. Ok, al final tenemos 0.5. ¿Cuánto teníamos inicialmente? Inicialmente teníamos 3. 3 de acá. Ok. Entonces 0.5 menos 3. Dividido entre el coeficiente. El coeficiente es 1. Digo, igual no lo pudimos haber puesto, ¿verdad? O sea, ya se entiende. Pero lo quise poner y los destaqué por ahí para que nos diéramos cuenta de dónde es que finalmente sale. Ahora bien, como es un coeficiente de un reactivo o reactante, entonces va con signo negativo. Y haciendo en un momento dado esta parte, igual nos da ese nivel de avance de 0.5 menos 3, pues menos 2.5, dividido entre menos 1, menos entre menos da más y nos da 2.5. O sea, nos sigue dando la misma, en este caso, avance de la reacción, el 2.5. Y finalmente, vamos con la fosfina. Igual,
¿Cuántos moles quedaron al final? Ah, bueno, quedaron 12. ¿Okay? Entonces, 12. Menos ¿cuántos habían inicialmente? Habían 2. ¿Ok? 12 menos 2. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico en la reacción? Es 4. Pero ya no es producto, ahora es reactivo. Perdón, ahora es ya no es reactante o reactivo, ahora es producto. Entonces ahora al ser producto su signo va a ser positivo. Entonces 12 menos 2 nos da 10 y al dividirlo entre 4 nos da 2.5. O sea, el resultado nos da igual, pero en donde se identifica pues fundamentalmente el requerimiento es precisamente en el que fue nuestro producto base, ¿no? Que en este caso fue el hidrógeno. Entonces ahí se ve el nivel de avance de la reacción, pero fundamentalmente en términos de las cantidades en que fueron utilizados el reactivo, en este caso el limitante, ¿no? El hidrógeno. Si se dan cuenta, no es una situación muy compleja, no es nada más ver cuánto quedó al final, ver cuánto había al inicio y dividirlo entre su coeficiente de reacción. Pero este dato nos va a servir para para calcular, hacer otro cálculo más adelante. Pero bueno, de momento queda nada más identificado que para ir viendo o identificando el avance en una reacción, pues puede ser un esquema así muy sencillo, ¿no? Entre cuánto quedó al final menos cuánto había al inicio, dividido entre su coeficiente de reacción, ¿no? Y con esto, pues bueno, nos damos una idea de cuál es el avance de la reacción. Obviamente, este avance está relacionado o tiene que ver con el reactivo limitante, ¿no? Que para nosotros es el hidrógeno. Pero como al final de cuentas el avance es el mismo o debe de ser el mismo en todos, pues entonces obtenemos el mismo número, ¿no? Aunque el que nos da la pauta fundamentalmente, pues bueno, es que vimos acá, ¿no? El 2 de 6 para 15, pues son los 2.5 que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en un momento dado ahora lo que hacemos sería reaccionar toda la fosfina para formar reactivos? Lo vamos a dejar por ahí para que lo revisen en casa con calma, pero es exactamente lo mismo, nada más que aquí está un poquito más sencillo. Aquí es que se obtenga o que se reaccione todo el pH 3, o sea, que se lleve a cabo la reacción inversa, ¿ok? O sea, la reacción inversa es en la cual este producto se vuelve reactivos, o sea, la reacción reversible, ¿no? ¿Qué pasaría en una situación de esas? Pues bueno, lo que sucederá es de que lo que tenemos utilizado, si lo eliminamos totalmente, nuestra reacción va a quedar de esta manera. Es decir, ahora va a ser nuestro, en este caso, el reactivo, ¿ok? Y estos de acá van a ser nuestros productos, o sea, se pasan del lado derecho, ¿ok? Entonces, lo que veríamos aquí es que si reacciona todo esto, ¿cómo van a variar estos otros componentes? Pues bueno, aquí lo que nos dice es que 4 de estos, ¿sí? Se generan con uno de estos. Entonces, ¿cuánto se necesitaría para trabajar 2? ¿No? Entonces, pues la fórmula de 3 es de que, bueno, sería 2 por 1, en este caso, dividido entre 4. Y eso pues nos da los 0.5, ¿no? 0.5 moles de fósforo en este caso, ¿ok? Ya se consumió. Y el mismo caso ahora con el hidrógeno. Si 4 consumían 6, 2, ¿cuántos van a consumir ahora? Pues es la mitad, ¿no? Si 4 consumen 6,
2 van a consumir 3, ¿no? O van a generarnos 3. Entonces aquí, cuando se consumen estos 2 de fosfina, nos eliminamos o utilizamos 3, ¿no? Generamos 3. Correcto, por regla de 3, igual que como lo hicimos antes. Seguimos usando la misma ecuación en términos de las moles finales menos las moles iniciales entre el coeficiente, considerando nada más que ahora estamos analizando la reacción inversa, ¿no? La reacción inversa es cuando el producto original ahora se vuelve reactivo, ahora se vuelve del lado izquierdo y se descompone en los que antes eran los reactivos, ¿no? O sea, la reacción inversa, ya con el concepto de reversibilidad. Entonces, igual para el nitrógeno, para el hidrógeno, vemos que originalmente habían 15. No, al final, ¿cuántos, cuántos en un momento dado quedaron de hidrógeno? Bueno, resulta que habían 15, ¿ok? Y con estos 2 de acá se generaron 3. Entonces habían 15 y se generaron 3, entonces ahora van a haber 18 al final. 15 habían, se generaron 3, quedan 18. Ahora, ¿cuántos habían inicialmente? Bueno, 15 habían inicialmente, entonces 18 menos 15. ¿Cuál es el coeficiente en este caso? Pues es el de 6, pero pues ahora es producto, ahora lleva signo positivo. Ahora el que va a tener signo negativo va a ser porque este va a ser el reactivo. Con el fósforo, pues va a pasar algo similar. ¿Cuántos habían inicialmente? Habían 3. ¿Cuántos se formaron al haber reaccionado al pH 3? Bueno, se formaron en este caso 0.5 más los 3 que habían, entonces al final van a quedar 3.5. ¿Ok? Menos los que habían originalmente, que eran 3, dividido entre el coeficiente, que pues es 1 el coeficiente, ¿no? Nada más de que ahora eres producto y por lo tanto el coeficiente es positivo. Y entonces 3.5 menos 3 a 0.5. Y finalmente, el pH 3, originalmente, ¿cuánto había? O bueno, al final, ¿cuánto quedó? Pues al final no quedó nada, ¿no? 0. ¿Cuánto había originalmente? Originalmente había 2, ¿no? 2 acá. Entonces 0 menos 2 y dividido entre su coeficiente, que es 4, pero como ahora el coeficiente está en el lado de los reactivos, lleva signo negativo y entonces nos dará negativo entre negativo positivo y 0.5, ¿no? Ok. Bueno, ya no nos va a dar tiempo hoy. Veremos mañana el tema en la siguiente sesión, perdón, lo de afinidad de reacción. Ya son las 5. De lo que acabamos de ver ahorita, muchachos, el equilibrio, ¿algún comentario o pregunta? En realidad son los conceptos básicos. En realidad también estamos retomando mucho de lo que ya eventualmente se ha de haber visto en algunas otras materias. Lo único que estamos, digamos, haciendo distinto es de que ahora las reacciones ya no solamente van en un solo sentido, sino ahora en realidad nos estamos dando cuenta de que van en un sentido, pero también pueden ir en un sentido contrario, ¿no? O sea, también pueden ser reversibles. Todavía no nos metemos a analizar bajo qué condiciones ni nada. Ahorita solamente entendimos o definimos de que una reacción puede ir hacia el lado derecho y también hacia el lado izquierdo, bajo ciertas condiciones, y que una manera más o menos por ahí de identificar el avance, por llamarle de alguna forma, a la reacción, es simplemente verificando las cantidades de la concentración de los componentes al inicio y al final. Si recuerdan, lo habíamos comentado hace un momento, dijimos, en esta unidad solamente vamos a ver el inicio y el final del equilibrio, ¿no? Lo de en medio, que tiene que ver con velocidades y tiempo, eso ya va a ser en la siguiente unidad. Ok.
Estará por ahí Aguilar Rodas, José Mauricio. Voy a compartir.